¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 211 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo le va, muchachos? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy nos ocuparemos de esta, llamémoslo, sitcom a cielo abierto, que de los integrantes de las diferentes facciones del Frente de Todos. Bueno, con diferentes episodios. Todos de enorme profundidad política. A ver, primera cuestión de lo general a lo particular, y ya vamos con Pablo, ¿no? Internas en los gobiernos, hay discusiones internas en una reunión de consorcio para discutir el color con el cual se pinta un palier. Imaginémonos si no va a haber la discusión interna en un gobierno de coalición. Internas en el peronismo son absolutamente ontológicas al peronismo, ¿no? Aquello del día de la lealtad, porque el resto de los días es el día de la traición. El peronismo convive de alguna manera con sus luchas internas, con sus facciones y demás. O sea, ninguna sorpresa. En Cambiemos, en el gobierno de Macri, había también internas muy feroces, encabezadas fundamentalmente en aquel momento por Lilita Carrió, cargándose a Garabano, criticando fuertemente a Angelici, poniendo en duda la capacidad o la honestidad de algún integrante del gobierno, criticando con dureza a Jaime Durán Barba y demás. Pero acá hay una particularidad, digamos, ¿no? Pareciera ser que estamos ante una novedad política de la interna en las diferentes facciones del Frente de Todos. Vamos a tratar de ir analizándolas porque detrás de eso, por lo menos es una opinión o una caracterización que yo hago, también hay discusiones muy serias que afloran, ¿no? Basura, yo lo digo basura no en términos peyorativos, sino que fue, si se quiere, escondida debajo de la alfombra, que en algún momento surge. O como diría Coco Basile, para tirarle un buen recuerdo a Cuchu Zayat, Coco tenía una frase que era bastante emblemática, que decía: el que guarda, guarda mierda, ¿no? Discúlpeme por la brutalidad de la frase, no es mía, sino de Alfio el Coco Basile. Bueno, pareciera ser que están emergiendo conflictos que estaban tapados 2013, 2015, 2017, 2019 y el gobierno. Toto, primero, yo quiero que los oyentes de Truco Gallo se enteren dónde estás ahora. En la República Argentina. Voy a empezar. Territorio nacional, no, pero ¿en qué locación estás? No. ¿En qué locación estás en este momento? En este momento estoy en la ciudad de Buenos Aires y estoy en la sala de periodistas de Casa Rosada. De Casa que es de uno de mis lugares de trabajo. Es tu segundo hogar, casi podemos decir. No es mi segundo hogar, por suerte, pero es uno de los lugares de trabajo. Pero es un lugar de trabajo, muy bien. Casi que escuchando tu intro, dije, en un momento pensé, no tenemos capítulo. No tenemos capítulo, porque si las peleas son naturales, ¿Por qué? qué sé yo, claro, pensé, cuando dice, bueno, las peleas son naturales dentro de los frentes políticos, en los gobiernos, todos hay internas, que yo dije, bueno, sí, no tenemos capítulo, hablaremos 5 minutos repasando cuáles son los episodios de la última semana y no tenemos capítulo. Después hace la advertencia, Daniel, con esta historia de que sí, evidentemente hay alguna particularidad. Lo que se repite no necesariamente quiere decir que sea natural. Y también hay discusiones, debates y planteos que depende cuándo ocurren, cómo ocurren y quién
los pone sobre la mesa. Yo tengo sobre todo respecto al episodio, al último episodio central, porque también es cierto que sin juzgar ese episodio, sin juzgar, digamos, si es correcto o incorrecto, si está bien o mal, es cierto que la política argentina tiene como un faro, como un polo, donde según cómo se mueve Cristina Fernández de Kirchner, digamos, va moviéndose hacia ese lado. Es meramente descriptivo y puedo estar equivocado en ese planteo. Entonces, cuando ella genera debate, se generan los debates, cuando ella se calla, parece que baja un poco la espuma, que es un fenómeno que creo que está demostrado a grandes rasgos en lo que viene ocurriendo en el último tiempo. Mi pregunta es, y antes de yo ensayar no una respuesta personal, sino una pregunta que les fui transmitiendo a muchos dirigentes, a muchos actores de la política y demás, se las hago a ustedes. ¿Por qué entienden que Cristina Fernández de Kirchner habló el lunes? ¿Por qué habló? ¿Para qué habló? ¿A quién le habló? ¿Cuál es el objetivo en todo caso? Yo tengo una especulación. A ver. Yo después te digo antes de que vos me respondas. Fue mi pregunta del mismo lunes cuando seguí el discurso y me pregunté eso. Y después estoy desde el lunes hablando con gente, preguntando, a ver, tratando de construir, no construir una respuesta, sino construir hipótesis posibles de cuál es el escenario, por qué ocurre lo que ocurre. Quiero decir con esto que yo no tengo una respuesta clara, tengo un montón de hipótesis y planteos. Vos tenés una especulación y me interesa. Y bueno, hablemos de hipótesis, tiremos todo, la carne al asador, cada uno. Y listo. Sí, sí. A ver, ¿cuál es tu especulación, Dani? Mi especulación del día lunes es que Cristina está en campaña, fue un acto proselitista y está o construyendo la campaña para el 2023 o construyendo la fuerza política para post-2023. Esa es la especulación que yo hago. Y el detalle la novedad que yo le daría al discurso del lunes pasado, primero además la locación, ¿no? Es el reencuentro o la vuelta al redil de Ferraresi, que fue el primer ministro que públicamente salió a plantear la posibilidad de la reelección de Alberto Fernández. Sí, que por otro lado nunca rompió relación con Cristina. Pero hubo distanciamiento, básicamente. Tuvo distanciamiento con Máximo, no con Cristina. Nunca rompió la relación con Cristina. Con Cristina no, pocos rompen con Cristina, digamos, bueno, o dinamitan ese puente con Cristina, me parece. Sí. Bueno, Pérsico sí lo dinamita. Bueno, pero ahí estamos la excepción. La línea particular con Ferraresi era que Ferraresi, es cierto lo que vos decís. El hermano que le hacía la cámpora con Emanuel Santalla. Bueno, sí, está claro. Digamos, también juega eso. Uno de los que la transmisión del acto del lunes más enfocado estuvo, ¿no? Está bien. Entonces vos decís, tu hipótesis es que de alguna manera Cristina lanzó su campaña, digamos. Sí, y el detalle que yo agrego es que no mencionó en ningún momento a Alberto, y en el momento que lo tenía que mencionar, que es en el acto del 20 de diciembre del año 20, donde Alberto estuvo presente, ni siquiera lo mencionó. Sí, impresionante. A mí yo también identifiqué esa ausencia. Nombró a Massa, nombró a Axel. Está claramente que digamos, en las ausencias, en las omisiones, muchas veces está justamente la dimensión de los planteos, ¿no? También en ese caso particular. ¿Vos qué decís? ¿Que lees algo en particular? Por ahí te pongo en un aprieto porque no lo había pensado, pero ¿qué? Sí. No, varias cosas, digamos. Le voy a hablarlo más como una cuestión más visceral que después por ahí con alguna información de protagonistas, ¿no? Punto uno, está claro que fue un discurso de campaña electoral pensando en el 2023. No sé hacia quién, si hacia su electorado, hacia el interior del PJ, hacia, obviamente, consolidar su núcleo del kirchnerismo y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Eso fue, el lanzamiento. Pero también, después yo lo asocio a lo que es el tuit de hoy, miércoles, cuando pone en palabras, en letras mayúsculas, gobernar, cuando se está refiriendo a un tuit de una nota del diario AR, ¿no? Sí, Bueno,
sobre las exportaciones de la empresa New Sand a Japón de trucha, no sé, de pescado, ¿no? Que es la referencia que hizo. Gobernar con letras mayúsculas. No, es el mensaje más claro a Alberto, imposible. Yo creo, y no, a mí no me gusta lo que voy a decir, pero digamos, por ahí lo digo a ver si... ¡No lo digas! No, decilo. ¡No lo digas! Decilo así, más el colchoncito Se para te va a hacer escapar algo. No, porque es un tema, yo no sé si es subjetivo, si las cuestiones, a veces, vos, Tonietti, ponés siempre la cuestión, es el tema de los personales, cómo influyen. A mí me da la impresión, ya, es que Cristina tiene los ovarios al plato, digamos. Sí. Entonces, ya me parece que a partir de ahí es como que a veces puede irse a la banquina. Y yo creo que Alberto está también yendo por ese camino. Entonces, hay algo que me gustaría que pudiese Pablo ampliar. ¿Qué es lo que escucha? Porque a mí me parece que ya es, digamos, surrealista lo que está pasando, porque es cierto lo que dice Dani, que siempre hay internas, y con diferentes formas. Ni vamos a hablar de lo que eran las internas en la década del 70, digamos, cómo las resolvían esas internas el peronismo. Pero de esta forma, qué sé yo, no soy contemporáneo a este tipo de internas. Hubo internas en el gobierno de Alfonsín, si queremos recordar la coordinadora. En el menemismo, ¿cómo eran los azul? Sí, no, azules los rojo y rojo azul punzón y al celeste. Rojo punzón y celeste. Bueno, en la alianza con De la Rúa también había internas, digamos. Durante el kirchnerismo también había internas, dentro de lo que era el gobierno, ni que hablar también dentro de lo que fue el Macri. Pero esta forma de interna a mí me sorprende. Yo no sé qué es lo que hablan, cómo se ven ellos dentro de esa interna, cada uno. Digamos, para cerrar, uno de los que estaba muy cerca, por ahí sigue estando cerca de Alberto, pero que también ahora ya puso toda una línea hacia Máximo y Cristina, me lo crucé y yo le dije, ¿y haciendo equilibrio? No, yo no hago equilibrio, yo estoy tratando de ver cómo reconstruir esto, si se puede reconstruir. Y entonces yo, ingenuo de la política... Es un ministro, digo, ¿no? Sí, es un ministro. Yo le pregunto, y le decimos que la llame. pero entonces yo... ¿Eso te dijo el ministro? Sí, yo le digo, yo ingenuamente digo, pero ¿cómo que la llame? ¿Qué significa que la llame? ¿Cuál es el hecho ese subjetivo de no poder llamarla? Digamos, no tuve respuesta. Porque, digamos... Estamos hablando de un ministro que uno lo pone en el cuadrante del albertismo, ¿no? Sí, o estaba ya en ese cuadrante, pero estaba en el cuadrante del albertismo, sí. Bueno, es un albertista territorial, o sea, tiene votos, tiene territorio. Sí, hay dos, así que ya está. Uno y medio, te diría más que dos. Uno y medio. Ya sabe quién es, pero bueno, Pablo, dame pistas. Yo estoy desde el lunes explorando eso. Naturalmente, cuando uno explora la reacción de Cristina, está explorando todo el proceso de lo que ocurre en el Frente de Todos. Para mí hay dos grandes tesis que yo voy reconstruyendo. Una tiene que ver con esto que planteas a lo último vos, es la forma de influir o de tratar de incidir o tratar de generar que el gobierno reaccione o que Alberto Fernández haga algo, porque Cristina, evidentemente, el diagnóstico sobre el gobierno es claramente negativo, la mirada sobre el gobierno es claramente negativa y puede haber posiciones que las plantea para tratar de producir que haya un movimiento, lo que uno podría entender, fuerza desde adentro, ¿sí? Esto tiene un primer conflicto para mí, que lo vine haciendo desde el día, creo que fue junio, del 2020, cuando tuiteó la nota tuya. Digamos, desde ese momento, la nota de Alfredo en página 12 sobre aquella actividad. Julio del 2020. Gracias. El quilombo de Hermosayat. Esa chicana ya la escuché, no del periodista Tonietti, sino también gente del gobierno. Dale, pero escúchame, ¿qué quiero decir? Pruebas. Que desde ese momento, ¿sí? Empieza Cristina
por vía pública, primero de maneras relativamente sutiles, comparado con lo que vino después, a plantear diferencias y de alguna manera advertir, esto debería ir por este lado, podría haber, digo, lo que yo lo dije en aquel momento, cuando hablamos yo decía, todo lo que empieza a manifestarse en público es porque antes en la paritaria personal no tenía resultado Cristina y eso empieza primero en instancia privada, después en instancia pública, primero la carta, después el grito, luego las renuncias y viri, así vamos escalando en esta montaña rusa que no se sabe hasta dónde termina. Primer dato, entonces, el planteo de forzar reacciones desde adentro hasta acá no funcionó. Claro. No funcionó. Digo, entonces, y todas las advertencias que ha hecho, porque los funcionarios que no funcionan, y mil advertencias que ha hecho, evidentemente no tuvieron resultado, por lo menos como no habían tenido resultado en instancia privada, tampoco tuvieron resultado en instancia pública, hubo alguna renuncia particular, algún recambio, qué sé yo. La cambió en un momento a Lozardo para que venga Soria, y tampoco significó nada, porque digamos, lo que antes hacía mal Lozardo, ahora lo hace mal Soria, pero a Soria, digamos, Cristina no lo menciona como un funcionario que no funciona. Digo, más allá de que el resultado final sea el mismo. Entonces eso se pone a discutir, porque eso podría ser el razonamiento de una construcción desde adentro. Y eso tampoco funcionó, no ha dado resultado, por lo menos para producir movimientos. Entonces el otro planteo es cuál es. Está Cristina, yo no sé si está en campaña, porque también es raro, digamos, el proceso de una campaña, puede estar en una etapa de terminar de decir, yo no soy esto, hablo del 2015 o lo que fui yo en su momento, no soy este gobierno, fui aquello que fue mejor que esto, digamos, más allá de que ello puede haber terminado mal en el 2015, porque evidentemente terminó mal, que de alguna manera está retomando una especie de borrar el último registro histórico, que es haber gestado el Frente de Todos y el triunfo electoral con un gobierno que no le gusta, evidentemente, y tratar de recomponer aquella relación. Ahora, también es cierto para que... una sola cosita, Sí, vos decís dale. que no terminó mal por el tema electoral, porque no hubo crisis de todo lo que planteaban que iba a estar. No, bueno, me digo, en en términos políticos, jugaste bien. Se fue un 9 de diciembre inédito. No, está bien, quiero decir que en términos políticos fuiste a una elección y perdiste la elección, no seguiste gobernando. Ajá, no, O sea, bilardísticamente hablando, a ver, tenés razón, perdiste la por elección. 2 puntos la segunda vuelta después de 12 años, dando explicaciones en los últimos 9 meses de que fuiste la autora intelectual de la muerte de un fiscal que te había acusado de encubrimiento. Sí, está bien, entre otras cosas. Todo digo en ese juego, porque cuando uno hace las digresiones también en ese juego juegan la blanca y juegan las negras, digo, no, artísticamente el resultado final es eso. Está bien, pero sí, a ver, si vamos a decir de esta manera, si vamos a concederte tu análisis de que Cristina terminó mal con 500.000 personas, personas en la calle, ¿qué podemos decir de Macri? Que se fue la primera vuelta por... Sí, pero yo no estoy comparando con Macri, yo estoy diciendo que Cristina habla del 2015, revisa el 2015, revisita el 2015, pone en debate o en análisis el 2015, porque es el lugar donde ella se siente cómoda para decir que este no es su presente. Lo que yo menciono en el caso, que ese 2015, con todo lo bien que estaba, ¿sí?, descripción de que estaba todo bien, no le alcanzó, y todos estos elementos juegan, digamos. Si a vos no te alcanzó, no te funcionó la reforma judicial, no te funcionó la reforma, digo, son todas cartas, vos no estás jugando solo. Entonces, si vos entrás a despejar de la cancha lo que te resulta incómodo, lo que funcionó, digo, voy al resultado final. El resultado final es que el Frente para la Victoria no pudo continuar gobernando, ¿sí? Después hay un montón de consideraciones, ¿sí? Y naturalmente la consideración de que Cristina se fue con la plaza llena, que fue candidata sola en el 2017 y demás. Entonces, lo que yo digo ahí, hay un planteo que tiene que ver con esa construcción de una eventual candidatura. Es decir, si uno saca, que yo no anulo ninguna hipótesis, ¿sí? Uno puede ser que todavía Cristina, razonablemente y honestamente, crea que pedir cosas y que puede lograr en algún momento que Alberto Fernández o el gobierno haga cosas que ella considera que tiene que hacer para este momento histórico. Digamos, más allá de que haya fracasado, eso no niega el deseo, la voluntad o la convicción de que ese sea el formato de hacerlo. Esa es una hipótesis, digamos, que fuerce adentro. La otra hipótesis es que ya esté efectivamente cerrando el ciclo, porque de alguna manera empezar a ser candidato y a ser candidato, digamos, cuestionando el presente, ¿sí?,
también de alguna manera te pone en una situación de ya, en esa dualidad que hemos hablado en otro momento, de formar parte del gobierno o de no formar parte del gobierno. Porque también, si alguien forma parte del gobierno, uno puede marcar matices, pero hay que ver hasta qué punto, no por la posición que tome individualmente un dirigente, sino en el momento cómo te ven el resto de los actores y sos responsable o corresponsable de un proceso político y de un proceso económico. También en eso tiene algo que ver. Y a mí lo que me hace ruido con el resultado, con el tema de los tiempos electorales, que efectivamente hubo un giro, y creo que, no sé si lo hablé con vos, Daniel, en algún momento, pero coincidíamos, hubo un giro que hace 2 meses y medio, 3 meses y medio, desde el corazón del Frente de Todos, quizá como advertencia, del corazón del cristinismo, quizá como advertencia, como meta complicada que yo, había como una especie de decir, bueno, el 2023 está perdido. Y después hubo como una revisión de ese proceso, de decir, no, bueno, si ordenamos puede ser, si ella es candidata, si se acomoda, hay conducción, empezó a hablar con todos los actores, empezó con las bilaterales, digamos, como que empieza a moverse mucho más como armadora, como potencial candidata. Y ahí sí me parece que se constituye una figura que tiene que ver cómo continúa, porque el estado de indefinición ahí, ¿sí? Porque en un momento es hasta dónde Cristina puede hacer campaña pensando que el gobierno le va a ir mal, ¿sí? O especulando que el gobierno le va a ir mal, y formando parte del gobierno, digamos, da la impresión de que cualquier actor que forme parte del dispositivo del Frente de Todos, si al Frente de Todos le va mal, no pueda ser competitivo. No es muy razonable pensar que alguien, si al Frente de Todos le va mal, alguien va a ser competitivo al Frente de Todos. Y que ahí sí hay un proceso claro de Cristina de diferenciación con esta etapa de lo que está ocurriendo. Déjame decir una sola cosita. Todas las que quieras. En ese análisis, a mí me llama la atención, sí. Digamos, porque estamos en junio del 2022. ¿Entendés? Es como que falta mucho tiempo, digamos. Y todos ponen una fecha, déjame decirte una cosa. Todos ponen una fecha. Que el tiempo en que se ordene, se acomode, haya alguna expectativa, se revierta la tendencia o lo que sea, cada cual dará sus motivos de por qué eso va a ocurrir, otros dirán que está ocurriendo, otros dirán que es imposible, qué sé yo, es noviembre. El deadline es noviembre. ¿Pero qué pasa en noviembre? ¿Qué es no, lo que como dice que, noviembre? bueno, como que vos entendés, si en noviembre no llegaste a noviembre con... Yo escuché 2 deadlines. Pero pará. No, que si vos no llegas a noviembre con un esquema ordenado y con cierta expectativa hacia adelante de cosas ordenadas, de economía. Después no hay ningún tiempo que te dé, porque viene el Mundial, porque vienen las vacaciones, porque ya cuando te querés acordar, ya entraste en el tramo final de la campaña y en junio tenés el cierre de listas. ¿Y vos, Dani? Yo escuché 2 deadlines. Uno de un ministro que tiene que ver con el área tuya, Cuchu, no el ministro, sino que hay alguien que se está frotando las manos, como Pablo López. Cada vez que escucha algo que le interesa, se frota las manos. Uno es un ministro que habló del deadline de septiembre, pero el deadline más que nada ligado a la performance de Martín Guzmán, que había prometido con la inflación. Bueno, pero me parece que el índice inflacionario y la suerte del gobierno y la perspectiva electoral me parece que van concatenadas todas esas variantes, para mí y para el ministro este. Y otra es alguien a quien yo escucho bastante, que es una persona que está a punto de cumplir 80 años, no voy a dar mayores precisiones, que me dijo hace más o menos unas 4 semanas, en 60 días el peronismo va a ordenar esto. Y yo creo que se están viendo algunos movimientos, especialmente de intendentes, se está reactivando la jabonería de Vieites del siglo XX y del XXI, que es el CFI, con las reuniones de los gobernadores ya van con su pliego de condiciones, cada vez presionan más, me parece que hay un camino como para, dentro de un tiempo prudencial, se termine ordenando el gobierno por la presión de diferentes actores. Y me parece que la puesta en discusión de la cuestión de los movimientos sociales también va en ese sentido, porque no es una cuestión de Cristina solo eso, no es Cristina contra Pérsico. Bueno, es Cristina contra Pérsico, pero también hay un debate ahí que tiene que ver con los intendentes de los gobernadores, que están pidiendo, digamos, que justamente los gobernadores hace mucho tiempo que vienen haciendo ese planteo,
porque naturalmente los gobernadores, al igual que los intendentes no tanto, hay intendentes que no quieren tener cooperativas y no tienen, ha sido una elección, algunos intendentes lo han pedido, otros no, básicamente quieren decir, si acá hay... Pero hay un detalle, no salió ningún gobernador y ningún intendente a decir qué bueno que están los planes sociales, vamos a bancarlo, después de que se planteó la discusión. No. Al revés, salió el de Peguajó diciendo... Sí, lo que digo con eso es que los gobernadores e intendentes en general lo que quieren es manejar ellos los planes sociales, no es que están mal los planes sociales. Coincidimos en eso, digamos, no es que están, porque los planes sociales han existido en este momento con muchísima cantidad, pero en general la discusión, ¿vos te acordás cómo fue el primer esquema de los programas sociales con los Argentina Trabaja, cuando... El primero es el plan Jefas y Jefes. Sí, ¿no? sí, con Dualde. Pero vos te acordás cuando Néstor arma la mesa de los movimientos sociales, que estaba Tumini, que estaba Pérsico, que estaba Delía, y estaba, no me acuerdo quién es, y estaba De Petri en ese momento, ese esquema tenía una construcción inicial que era que haya un poder paralelo a los intendentes. Y ahora, ¿sí? O con el tiempo, siempre estuvo la discusión de los intendentes. Sí. Con el tema del manejo de los planes sociales, pero no pero hay mucha literatura de Néstor Kirchner en contra de los planes sociales. Sí, está bien. Mucha, digo, pero porque es un proceso que cualquiera lo entiende, Daniel, porque si no es una derivación insólita. No es una cuestión de los planes, yo estoy hablando de este planteo específico con el tema del manejo de los planes, porque no están hablando mal de los planes. Quiero decir algo, quiero decir algo no para cerrar, sino simplemente para... tomando una definición que me encanta de Pablo, que dice, juega a las blancas, pero también juega a las negras. Entonces, acá todo esto que estamos hablando, digamos, no estamos hablando, o yo ahora voy a incorporar, una cuestión que te desmorona todo, puede desmoronar todo, que es el juego de las negras o las blancas. Hoy el gobierno está en jaque. Digamos, todo esto que se está hablando y Cristian, el gobierno está en jaque y quien tiene una carta y que la están jugando pero de una forma muy, muy abierta, y yo lo escribí y lo mencioné acá y donde sea que yo pueda mencionar, es la oposición vinculado con el financiamiento del Estado. Digamos, los gobiernos, desde la recuperación de la democracia, cuando entraron en crisis terminal fue cuando se cortó el financiamiento externo, o sea, cuando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, le baja el pulgar y le dice yo no te hago el desembolso correspondiente, o cuando se le cierra el financiamiento interno. Bueno, hoy financiamiento externo no tiene. Lo del fondo depende cómo vaya la negociación y la diplomacia con Estados Unidos. Todo el resto va a acompañar con Estados Unidos, y te imaginas todo lo que falta hasta las elecciones del año que viene y las revisiones trimestrales, cuando tenés resistencia dentro del fondo. Eso por un lado. Y por el otro lado, claramente la oposición, y digo la oposición del PRO y sus economistas, están en campaña permanente para cerrar el grifo del financiamiento en pesos. Digamos, después todo esto que estamos hablando, Cristina, Alberto, y lo que dice, la verdad, si no toman, digamos, nota de primero que están en jaque y además que lo que están buscando es el jaque mate, no llega a nada, no llega ni a las internas, ni a las vacaciones, ¿me entendés? ¿Vos estás queriendo decir que el gobierno puede no terminar o entrar a una crisis que adelante? ¿Y si te cortan el financiamiento? Si te cortan, digamos, la herencia macrista a nivel de financiero es un desastre. Más o menos lo fuiste acomodando. Lo único que te quedó ahora es el mercado de la deuda en pesos. Y hubo un ataque furibundo a la deuda en pesos, una corrida fenomenal. Lo que ocurrió en estos días con toda la alerta sobre los 610.000 millones del año de la semana que viene, digamos, fueron esa señal. Nunca me parece que había ocurrido tanto interrogante sobre ese vencimiento. Hoy renovó 340.000, creo que renovó hoy, pero como nunca digo estuvo... Estás en junio del 2022, eso es lo que te digo. Porque cuando vos ves las experiencias de otros gobiernos, fue más cerca de cuando eran elecciones. Acá, digamos, es lo que te falta recorrer. Entonces, si vos no tenés... Es que déjame decirte una cosa ahí.
Yo creo que siempre se precipitan las crisis, sobre todo cuando los gobiernos están de alguna manera en salida. O al revés. Entonces, no. Cuando están en salida, en general, bueno, puede ser, porque en un momento también se dio, ¿cuándo se dio la devaluación de Axel? ¿2014 fue? Sí, 2014, enero Bueno, de 2014. Enero de Bueno, 2014. digo, siempre hay un componente que tiene, y las corridas o las crisis más complicadas en términos económicos son cuando los gobiernos pierden o cuando ya se imagina que va a perder. Posiblemente se esté precipitando. Y para mí no es un hecho que se pueda desvincular, porque la crisis interna del Frente de Todos también es cierto que es un elemento que obtura, ¿sí? Además de las debilidades conceptuales. A ver, pero generales. para ahí hay un razonamiento. Es la crisis económica produce el debilitamiento del Frente de Todos y su crisis interna, o la crisis interna produce. Esa discusión ya la tuvimos. Esa charla ya la tuvimos. Yo no creo que no sea ninguna de las cuestiones. Lo que digo que vos tenés un fenómeno específico, como dice Alfredo, de una debilidad y un problema serio de financiamiento, y por ahí nosotros nos ponemos a hablar, nos gusta mucho en interna, que yo y Alfredo aparece con una versión, decía, muchachos, ustedes están peleando en el Titanic, pero puede ser que el Titanic, tiene un iceberg por delante. Yo te digo una sola cosa para hacer un paralelo. Digamos, a Cristina, en el segundo gobierno, a partir del 2013, 2014, digamos, le preanunciaban, digamos, una crisis terminal y que incluso no podía terminar el gobierno. Busquen en el archivo más o menos ese escenario. ¿Cómo pudo enfrentarlo? Y además estaba peleado con la Corte Suprema, con el Grupo Clarín y todo el conglomerado mediático, con el sector del campo, con los industriales. Digamos, no tenía fichita donde no estaba con peleando. Moyano, con Massa. Con todo, estaba peleado. Bueno, la única forma que pudo llegar a diciembre del 2015 y cómo llegó y como dijimos, la plaza y con la economía no cayéndose, es con un gobernando, ¿viste cómo pone ella? Gobernando, digamos, pero de una forma muy firme políticamente, porque si no, las piezas, el otro del tablero te la juega y te la juega a morir, que es lo que hacía Clarín, lo que hacía La Nación, lo que hacía la sociedad rural, lo que hacía, digamos, todos los que estaban en contra, digamos, y hoy pasa lo mismo. Si vos hoy no tenés una firmeza en lo que es el gobierno y me la parece gobierno, que de ahí lo que vos destacás de la nota del diario AR, donde replica la nota en Twitter Cristina y pone gobernar con mayúscula, ¿no? Claro, exactamente, así es. Me parece que va en el sentido del análisis que estás haciendo vos, ¿no? Se viene un momento donde hay que tener la rienda corta, ¿no? Y bueno, Cristina tiene experiencia de gobierno. A algunos no les gustará cómo gobernó y demás, pero tiene una experiencia importante, ¿no? La gobernanza, como dice ella. Bien. Capítulo apasionante hemos tenido. No hemos hablado profundamente del tema de los planes sociales. Me parece que en algún momento deberíamos de abordar en Truco Gallo la discusión, para mí muy interesante, que se está dando sobre el tema de los planes sociales. Bueno, será hasta la próxima, Cucho. Bueno, señores, sean felices. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima, Totó. Nos vemos. Un abrazo. Chau. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.